El destino torcido de Ana de Armas, lo que Donald Trump casi destruye. Ana de Armas, la joven actriz cubana de mirada luminosa y andar sereno, no siempre tuvo un camino fácil. Detrás del glamour, de las alfombras rojas y las luces de Hollywood, se esconde una historia marcada por silencios, decisiones dolorosas y un episodio oscuro que casi le arrebata su sueño. Ese episodio tiene nombre y apellido: Donald Trump. Durante años, Ana caminó con cautela por la meca del cine, como quien pisa terreno ajeno. Había llegado desde Cuba, tras pasar por España, con un equipaje lleno de esperanza y una maleta sin apenas ropa. Solo llevaba consigo una certeza: quería triunfar. Y lo hizo. Su talento no tardó en ser reconocido, y su rostro comenzó a aparecer en portadas y pantallas. Pero cuando el nombre de Trump irrumpió con fuerza en la política estadounidense, algo comenzó a cambiar. El aire se volvió espeso, las miradas se endurecieron, y el rumor de que muchos extranjeros no serían bienvenidos empezó a correr como pólvora entre los pasillos de los estudios. Ana, aunque nunca lo dijo en voz alta, lo sintió. Lo notó en los gestos de algunos productores, en las entrevistas en las que le preguntaban si pensaba quedarse en el país, en las renovaciones de su visado que, de repente, tardaban más de la cuenta. La política migratoria bajo el mandato de Trump fue como una muralla invisible que se levantó entre ella y su futuro. Una muralla que no se ve, pero que se siente en cada paso. Ana tenía miedo. No de ser deportada, no de perder un papel. Tenía miedo de perder el lugar que con tanto esfuerzo había construido. Fue entonces cuando, en la intimidad de su casa de Los Ángeles, empezó a considerar la posibilidad de irse. No de rendirse, sino de cambiar el rumbo. Europa le resultaba familiar, especialmente España. Allí había empezado todo. Allí se había sentido acogida por primera vez fuera de Cuba. Y en medio de esa tormenta política, volvió a surgir un nombre del pasado: Manuel Anido Cuesta. Manuel, un hombre enigmático, vinculado al gobierno cubano, había sido una figura importante en los años juveniles de Ana. No era solo un conocido, ni solo un amigo. Era una presencia firme, una especie de ancla cuando el mundo se movía demasiado rápido. Fue en una de sus visitas discretas a Madrid cuando se les volvió a ver juntos, caminando por el Retiro, como dos viejos conocidos que compartían silencios y recuerdos.
Los medios, claro, no tardaron en hacerse eco. ¿Una nueva relación? ¿Un regreso definitivo a Europa? Ana no confirmó nada. Pero su mirada, esa mirada profunda que parece esconder un océano entero, decía más de lo que las palabras podían expresar. Mientras tanto, en Hollywood, su carrera seguía creciendo. Su papel en Bellonde la consagró como una actriz de peso. Recibió una nominación al Oscar, y muchos la veían ya como la nueva gran estrella. Pero el brillo de los focos no apagaba el ruido del pasado. Las políticas de Trump seguían haciendo estragos entre muchos artistas extranjeros. Algunos se marchaban. Otros callaban. Y Ana, entre rodaje y rodaje, entre avión y hotel, meditaba en silencio. Fue entonces cuando se retrasó el estreno de Ballerina, su nuevo proyecto. Oficialmente, por motivos de producción. Extraoficialmente, porque Ana necesitaba para R. Necesitaba pensar. ¿Qué sentido tenía seguir luchando por un lugar en un país que, a veces, le cerraba la puerta? En su corazón empezaba a crecer una certeza, quizás su lugar no estaba allí. Quizás su destino no era vivir en constante tensión. Quizás, como Richard Gere o Ellen DeGeneres, era momento de buscar paz en otra parte. Ana pensó en volver a Madrid. Allí no era una estrella, era una mujer más, paseando por la Gran Vía sin que nadie la molestara. Allí estaba Manuel Coma con su voz pausada y sus cafés sin prisa. Allí estaban sus recuerdos, sus comienzos, y quizás, su futuro. Pero también estaba el otro lado de la moneda. Hollywood le había dado todo. La fama, el reconocimiento, la oportunidad de contar historias. ¿Sería justo dejarlo todo? ¿Sería sabio dar un paso atrás? En una noche de insomnio, Ana escribió una carta que nunca envió. Era para Trump. No para juzgarlo. No para reclamarle nada.
solo para explicarle que sus decisiones, desde un despacho en Washington, habían cambiado la vida de una mujer joven que solo quería actuar. Una mujer que había cruzado medio mundo buscando un lugar. Una mujer que, por culpa de esas políticas, había vivido con miedo. Guardo la carta en un cajón, entre guiwans y fotografías. Nunca la mostraría, pero escribirla le dio claridad. Sabía que, tarde o temprano, tendría que elegir. Y eligió el equilibrio. Decidió no abandonar Hollywood, pero tampoco depender de él. Firmó contratos para nuevos proyectos, pero también buscó casa en Madrid. Empezó a construir una vida con dos raíces, una en Estados Unidos, otra en Europa. Hoy, Ana de Armas sigue siendo una de las actrices más admiradas del mundo. Pero ya no vive solo para el cine. Vive para ella. Camina entre dos mundos con la elegancia de quien ha conocido la oscuridad y ha aprendido a brillar por dentro. El episodio con Trump, aquel que casi cambia su vida, ya no duele. Forma parte de su historia. Una historia que ahora, más que nunca, escribe con letra firme y corazón sereno.